tema de los valores. Porque si yo tomo y simbolizo, por ejemplo, aunque dibujo mal, este señor tiene un arma acá. Y acá tenemos un señor que está en el piso. Esta arma disparó, le dio a este señor y se cayó. ¿Qué es eso? O sea, ¿qué es lo primero que ustedes piensan que ha ocurrido? Pero eso ya es una valoración. Decir que es un homicidio es porque ustedes han valorado algo. Naturalmente es un disparo y un sujeto en el piso. Usted dijo, las dos dijeron, es un homicidio. Yo les digo, no, es la ejecución de una sentencia. O les digo, no, es el cumplimiento de un deber. Entonces ya no era el ladrón matando a la víctima, sino que es el sujeto que en un estado donde hay pena de muerte está trabajando y por eso mata a esta persona porque lo fusilaron. O es un policía que está persiguiendo. ¿Y qué es lo que es todo eso? Son valoraciones. Naturalmente el hecho es el mismo. Hay un disparo y el sujeto que cae al piso. O sea que nosotros estamos haciendo valoraciones. O sea que para que podamos llegar a decir que esta conducta, este hecho de un sujeto que mata a otro, encaja en el Código Penal, artículo 79, al que matare a otro, y que se aplica una sentencia condenatoria que está en la cárcel, hemos hecho una valoración. O sea, el derecho es, lo habrán visto, es un objeto cultural, construido por el hombre. Y por lo tanto, esas valoraciones son las que van a incidir para que podamos determinar si una conducta es o no disvaliosa o es valiosa. Y eso depende, por eso yo les decía que el ordenamiento jurídico, este esquema alcanza para cualquier lugar, porque habrá lugares donde, si yo me pongo en la India y mato una vaca, acá nosotros hacemos un asado con la vaca, pero en la India es un delito, porque la vaca es sagrada. Pero ese es un problema valorativo. Pero si yo voy a la India, estoy en la India, no puedo comer asado ni puedo matar la vaca, porque entonces sería el sujeto matando la vaca. Y la ley de fondo de allá dice que eso es un delito, que está penado muy severamente, porque la vaca es sagrada. Entonces el juez de la India va a dictar una sentencia que me va a condenar a una pena de 20 años a cumplir en una cárcel, cosa que no ocurriría en la República Argentina porque nuestra ley de fondo, Código Penal, no ha captado esa conducta como disvaliosa. Ha captado el homicidio injustificado de otra persona, que también es valorativo, porque cuando yo digo es injustificado, es porque, como ustedes dijeron primero, es un homicidio, digamos, injustificado. No es ni la ejecución de la sentencia, porque acá está prohibida la pena de muerte, sé que esto no se puede dar, y podría sí ser el cumplimiento de deber, habrá que verlo. Este juez que tiene que analizar la situación tendrá que ver si ese policía realmente estaba cumpliendo con un deber, o en realidad el policía estaba matando al vecino porque le puso una música muy fuerte. Entonces evidentemente es el homicidio, pero eso es un tema que hay que valorarlo. Por eso los valores, cuando yo les decía a ustedes, que un poquito, muy rápidamente vamos a ver más adelante la llamada teoría de los valores, la teoría filosófica sobre los valores, pero es el sustrato, la base de todo el sistema normativo de cualquier lugar del mundo. Lo que va a cambiar es cómo cada lugar del mundo normativiza los valores. ¿Qué es lo que tiene la Constitución nuestra? La Constitución es una normativización de los valores que pertenecen al conjunto de la comunidad. Nosotros decimos, respetamos la libertad. Entonces nuestra Constitución va a prohibir las detenciones, todo lo que sea una limitación a la libertad. Respetamos la propiedad privada, entonces la Constitución dirá la propiedad, el derecho de propiedad es inviolable, el domicilio es inviolable. Lo que está haciendo es normativizar los valores que nosotros consideramos necesarios para que un conjunto, una comunidad pueda convivir, porque si no tuviésemos todo eso podríamos andarnos matando, quitando las cosas entre nosotros, o sea, sería anárquico.
sería una anarquía, cada uno haría lo que quisiera, eso no podría ser. Y así es como les dije al principio, nace el derecho, cuando alguien empieza a reclamarme algo, a querer sacarme algo. Después nos hemos ido, las normas jurídicas son limitativas en realidad de nuestra plena libertad. Nosotros mismos nos ponemos limitaciones porque si no, no podríamos convivir. Pero estamos llenos de limitaciones. El auto no podemos dejarlo en cualquier lado, no podemos pasar los semáforos en rojo, no podemos llevar las cosas del supermercado sin pagarlas, ¿cierto? O sea, está todo lleno de limitaciones, pero que las hemos hecho porque consideramos que son necesarias para una convivencia. En otros lugares del mundo, el ordenamiento jurídico como estructura será el mismo como sistema normativo, pero como van a cambiar los valores, la normativización va a ser distinta. Y bueno, en la India probablemente la Constitución declare sagradas las vacas y de ahí el Código Penal que deriva de la Constitución establece que tanto matar a un hombre como matar a una vaca porque es sagrada es un delito gravísimo y por lo tanto uno será un homicidio porque es un hombre y otro será un vaquicidio, no sé cómo se llamará, porque será una vaca, pero bueno, lo mismo será sancionado con una pena. Y esas normas vamos a ir viendo cómo están ordenadas, no caprichosamente. Lo primero, hemos dicho y lo hemos puesto en la cúspide, la Constitución, porque la Constitución, que lo que la Constitución no difiere, es como una ley, es la ley fundamental. Lo que pasa es que es muy general. O sea, consagra los principios fundamentales, los derechos, las garantías, el sistema de gobierno que vamos a tener, que hemos adoptado, un sistema representativo, republicano, federal, el respeto a las provincias, al orden municipal, las garantías a favor de la libertad, a favor del trabajo, cómo van a funcionar los órganos del Estado. Nuestra Constitución, como sabemos, tenemos un sistema federal, hay una Constitución en Mendoza y también hay, porque muchas veces uno siempre habla de la Constitución Nacional, pero nosotros tenemos una Constitución de la provincia de Mendoza parecida a la Constitución Nacional. Cada provincia tiene su propia Constitución que no puede apartarse de esta. O sea, en la cúspide está la Constitución Nacional, después las constituciones provinciales van a estar por debajo. Y ahí esa es la relación de fundamentación que yo les expliqué. Después estarán las leyes nacionales, las leyes provinciales, y no puede haber contradicción entre. Esa es la relación de fundamentación. Las constituciones provinciales no pueden violar la Constitución. Podrán darnos más derechos, podrán tener normas más favorables para la comunidad, pero no, la Constitución Nacional es como un piso, no puedo perforar el piso para perjudicar o para restringir derechos más allá de los que reconoce la Constitución Nacional. Si la Constitución Nacional dice que el domicilio es inviolable, salvo lo que las leyes dispongan, y hay una coincidencia en que no se puede ingresar arbitrariamente a un domicilio, ninguna constitución provincial podría decir que la policía puede ingresar a mi domicilio sin ningún motivo, como si fuera en una zona por presunciones, como si fuera una época de la dictadura en que yo puedo entrar y entrar a cualquier casa sin dar ninguna explicación, sin intervención. No, solamente con la orden de los jueces. Si una constitución de una provincia dijera no, el jefe de policía o cualquiera puede dar esa orden para entrar, cualquier policía puede entrar sin orden alguna, y eso sería inconstitucional, iría en contra de la. Y ahí está la jerarquía de las normas. Todas las normas se van referenciando y tienen que tener una relación de fundamentación con la norma superior. Por supuesto que, ¿qué es la primera constitución? Y bueno, la primera constitución es el producto del primer constituyente. Para nosotros la Constitución de 1853, de la Convención Constituyente, que fue electa por el pueblo y produjo la primera Constitución. De ahí solo ha habido modificaciones o reformas. Vemos la importante reforma del año 1994, ¿cierto?, que incorporó los nuevos derechos colectivos de la comunidad, y sobre todo el ingreso de los pactos internacionales, ciertos tratados internacionales
que han tomado jerarquía constitucional. ¿Por qué? ¿Cómo se los explico? Esto, que yo les decía del sistema, nosotros teníamos esos pactos, ¿cierto?, o tratados internacionales por afuera del sistema normativo. Yo estaba afuera. Entonces podía ser una referencia, eso, pero no era una norma que estuviera dentro del sistema. Lo que hace la reforma del 94 es introducir alguno de estos tratados a la Constitución Nacional. Entonces, esos tratados ya tienen jerarquía constitucional, forman parte de nuestro ordenamiento jurídico. Por eso, cuando se habla de una cuestión de un niño o de un joven, dice, la Convención de los Derechos del Niño, pero no es que la estoy trayendo de afuera del sistema, ahora está dentro del sistema, porque está en nuestra Constitución Nacional, la Convención de los Derechos. El pacto dice, no, por eso lo garantiza el Pacto de San José de Costa Rica. No estoy hablando de una cosa que está por allá, que no sé. No, el Pacto de San José de Costa Rica forma parte de nuestra Constitución, es como si lo hubiéramos hecho nosotros, porque en realidad lo hemos introducido a nuestro sistema normativo. Acá tomamos el mismo título, ordenamiento jurídico, y hemos hecho de tratar de simbolizar un poco lo mismo que hemos estado explicando. Fíjense que esa pirámide, yo ya se las había dibujado acá. La norma fundamental, ¿cuál va a ser? Y la Constitución. Las normas generales, ¿cuáles son? Las que derivan de la Constitución. Las normas generales son las que son para todo el país, ¿cierto? El Código Penal, el Código Civil. No podría haber cada provincia un Código Penal. O sea, mira, acá el delito es una cosa, la pena otra, el San Juan otra. Es obvio que la Constitución, es decir, cuando se hizo la Constitución Nacional, se estableció que había ciertas normas que tenían que ser generales para toda la República, el Código Civil, eso es general para toda la República, es ley nacional. Después está, porque las leyes nacionales que hacen, establecen nuestros derechos. Y las leyes de procedimiento, que podríamos ponerlas por debajo de las normas generales, las normas de procedimiento que dicta cada provincia, lo que hacen es permitir establecer cuáles son los pasos que yo tengo que seguir para hacer efectivo ese derecho. O sea, yo puedo tener por el Código Civil el derecho de propiedad a mi casa, que yo compré, con todo ese sacrificio. Ahora, si alguien ocupa mi casa, yo tengo que ver cómo voy a hacer para sacarlo. El derecho ya sé que lo tengo, me lo dice el Código Civil, de la ley nacional, pero no me dice cómo voy a hacer para sacar a esa persona que se metió adentro. Entonces tengo que tener un procedimiento. Ese procedimiento me lo va a dar la provincia de Mendoza, en el Código de Procedimiento Civil. Me dirá cómo tengo que hacer la demanda, qué pruebas tengo que ofrecer, cómo se va a defender el que está adentro, que va a decir, no, la casa también es mía, o yo hace 30 años que estoy acá. O sea, se va a establecer un juicio. ¿Quiénes son los jueces que van a resolver ese juicio? Eso lo establece la norma de procedimiento, no lo establece el Código Penal, ni el Código Civil. Lo mismo si es una cuestión penal. Si hay un robo, ya sabemos que el Código Penal nos va a decir que el apoderarse legítimamente de una cosa ajena. Ahora, si efectivamente asaltan al señor de acá enfrente, al que tiene que vende café y el tinto, que está acá enfrente, si no hubiera código de procedimiento no podríamos hacer nada. La policía estaría mirando y no podría hacer, porque ¿quién lo faculta a la policía a actuar, a detener, a ponerlo a disposición del juez, a tomar la indagatoria, a ver qué pruebas, hacer una investigación, el fiscal? Y todo eso sale del código de procedimiento, no está en el Código Penal. Y esa es la norma general. Las dos son normas generales, las de fondo y las de forma. ¿Y qué será esto de la norma individual? Y esa es la sentencia del juez. Porque esa era una norma individual. General, el Código Penal dice al que matare a otro, no dice que Luis mata a Pedro. Es una norma general. Pero cuando yo lo juzgo y llego a la condena de él, porque digo, sí, fue un homicidio, sí voy a decir condenando a Luis a la pena. Esa ya es una norma individual, obligatoria, porque a ese señor se lo van a llevar, es obligatoria la norma, se lo van a llevar preso y lo van a matar en la penitenciaría. Pero es individual, las sentencias son individuales. Tienen nombre y apellido, las leyes no. La única excepción, por si alguna vez alguien se lo dice, le dice la norma,
La única norma general, que no es general, en realidad es particular, pero que tiene forma de ley, son las pensiones graciables. Creo que por una ley se le establece una pensión graciable a un ex, por ejemplo, en la provincia de Mendoza, a un boxeador, como era Nicolino López. Le dieron una pensión porque se había quedado sin un perro, una pensión. Eso se hace por ley. Los veteranos de guerra, tal, tienen derecho, hay una ley. Y esa ley sí tiene nombre y apellido. Pero eso es una excepción. Las pensiones es una excepción, porque tienen nombre y apellido. Si no, las leyes son generales. Todas las leyes son generales. Lo particular, lo individual son las sentencias. Porque entonces yo ya recorrí el camino de un proceso, de un juicio, y finalmente determiné que ese hecho, que eso que ha ocurrido, es tal o cual, que es un homicidio, que no, que es un policía que actuó bien, entonces lo voy a absolver, porque ese policía, si estaba cumpliendo con un deber, no lo voy a poder mandar a la cárcel, pero habrá un juez que va a decir una sentencia, no, mire, el policía actuó en cumplimiento de su deber y por lo tanto se lo va a absolver, se lo va a sobreseer o eximir de cualquier sanción. Siempre en el marco de una valoración. Bueno, esto ya lo habíamos visto, la norma fundamental es la Constitución, de ahí parte todo nuestro conocimiento jurídico, es una norma primitiva instituida en un momento determinado por una autoridad determinada, porque acá, esto ya lo vamos a ver enseguida un poquito, con otro principio que se llama un principio de efectividad, es medio más complicado, ¿no? Por ahí algunas veces lo explico y otras veces no lo explico porque tiene algunas complicaciones. Nosotros tenemos una primera constitución que fue la constitución de 1853 por las autoridades determinadas en ese momento. Algunos dicen, bueno, podría remontarse a la asamblea del año 13, a los movimientos de mayo, en fin. Pero lo cierto es que generalmente todos los ordenamientos jurídicos tienen una primera constitución. Esa constitución le llamarán como le llamarán, norma fundamental, el nombre que ustedes le quieran poner, pero siempre hay un comienzo del ordenamiento ya escrito, de una norma escrita. Este era el principio que yo les decía. Esta es una teoría, ¿no?, que tiene algo de cierto. ¿Qué es esto del principio de efectividad? El principio de efectividad es como que por detrás, teórico, repito, teórico, es, mire, siempre hay una orden como abstracta que obedece al legislador originario. O sea, siempre hay por detrás algo y está vinculado con la fuerza. O sea, te dice, en definitiva, la vigencia de un ordenamiento determinado va a depender de un hecho de poder. Entonces dice, bueno, pero ¿cómo es esto? Sí, esto es válido en cualquier tiempo y en cualquier lugar, porque obedece al primer legislador. Pero este principio, yo digo, es un poco peligroso. ¿Por qué? Porque podría justificar cualquier movimiento de fuerza. Porque yo digo, mire, ¿y quién es el primer? Y bueno, había el primer legislador y la dictadura militar que entonces podría aplicar esto. Y decir que es producto de un movimiento de fuerza. Y de ese movimiento de fuerza aparece un orden jurídico. Y aparece de tal manera ese orden jurídico que nosotros lo hemos estado, los que vivimos esa época, la vida diaria se cumplió. O sea, había un ordenamiento, no hubo o sea, el país siguió su marcha. Es decir, que existió un ordenamiento y podía uno ampararse y decir, mire, ese ordenamiento se impuso y es válido. Cualquier revolución yo se lo puedo aplicar. También se lo podría aplicar a la Revolución de Mayo, que rompió con lo que sería hasta ese momento el ordenamiento válido que era el originado de los reyes de España. También se lo puedo aplicar a la Revolución Cubana, que terminó. Ahora, este principio de efectividad, explicado y enseñado en el grado, en las universidades, a mi modo de ver, tiene hoy un límite. Nosotros le hemos puesto un límite. Por eso digo, este principio hoy
no podríamos nosotros aplicarlo. ¿Por qué? Porque la reforma constitucional de 1994 le colocó lo que yo les decía, un antivirus, que está en el artículo 36 de la Constitución reformada, que no me lo sé de memoria, pero sí lo puedo explicar. Es decir, que establece esa norma que todas las acciones que sean desarrolladas por la fuerza para interrumpir el orden constitucional son absolutamente nulas, de nulidad absoluta. Los delitos que se cometan son imprescriptibles y nunca van a poder ser purgados. De manera que yo este principio no podría justificar en base a este principio una nueva conformación jurídica del Estado. No podría decir, no, mire, hubo una revolución, hubo un movimiento de fuerza, de las Fuerzas Armadas, que interrumpe el proceso y a partir de aquí aparecen nuevas autoridades. La Constitución misma está diciendo que todas las autoridades que asuman o continúen después del movimiento de fuerza, todos sus actos son insalablemente nulos y los delitos imprescriptibles. De manera tal que yo de antemano, ahora, que no estaba eso en la Constitución, entonces yo podría decir que esto podía tener alguna implicancia, bueno, a tal punto que el país iba funcionando. Incluso muchas veces la Corte Suprema de Justicia de la Nación dijo, no, son válidas los actos cumplidos después de una interrupción del orden constitucional por un gobierno militar, son válidos esos actos porque el Estado tiene que seguir funcionando, contrató con los países extranjeros, tomó deuda, tomó préstamos. O sea, la existencia del Estado no se podría negar, ¿de acuerdo? O sea que el Estado siguió funcionando. Ahora, que sus autoridades hayan cometido delitos es otra cosa, sea delitos económicos, sea delitos de lesa humanidad, pero el Estado siguió funcionando. Pero esa teoría hoy no podría funcionar. No puede funcionar porque esa teoría está basada en este principio. ¿Y por qué no puede funcionar? No puede funcionar por el artículo 36 de la reforma de la Constitución del 94, que nos dice que ninguna autoridad puede continuar, ningún juez puede continuar. Y si continúa, tarde o temprano, cuando se restablezca el ordenamiento democrático, que es nuestro sistema y el sistema natural de convivencia de los seres humanos y el que hemos elegido nosotros, tarde o temprano, todos esos actos se caerían. Y todas esas personas que han continuado en el ejercicio de la función habrían usurpado autoridades, habrían cometido delitos, o sea, no se puede entender la interrupción del orden. Si yo quisiera interrumpirlo, tendría que echar mano de este principio, pero no podría, porque aunque pasaran 100 años, 200 años, 300 años, el día que vuelva a emerger la Constitución, va a decir, no, pero todo lo que hicieron es nulo. Todo está mal hecho. O sea, por eso les decía yo el principio de los antivirus. Porque en realidad la Constitución hoy se ha encargado de establecer ese antivirus para impedir que a alguien se le ocurra interrumpir por la fuerza el orden constitucional. La única manera que hay es lo que vamos a hacer este año, o sea, votar. Y si nosotros no queremos gobierno, votamos en otro gobierno, votamos a otro. Y si nos gusta, bueno, que es lo que debería haber ocurrido siempre en la historia, haber esperado que llegara el momento oportuno para votar. Porque los países no se mueven, o sea que lo mismo hubiéramos llegado al año 2019, mejor o peor, pero hubiéramos llegado. O sea, el tema del voto, la búsqueda, pues, bueno, no me gusta la inflación, bueno, habrá un voto, habrá otro que dice, no, me parece que no es. Bueno, cada uno votará, va a votar, lo que sea, pero la única forma de cambiar las autoridades es a través del sistema democrático, es decir, proteger este ordenamiento jurídico, porque si no queda el ordenamiento formal, pero en el fondo yo, como la autoridad que asume, toma en sus manos la suerte, por eso se califica en el mismo artículo 36 a esas personas como traidores a la patria. ¿Por qué? Porque en realidad asumen el poder público y queda la suma del poder público quedando como quedó en manos de determinadas personas la suerte de nuestra vida o de nuestros bienes. Y eso es lo que no puede. Nosotros nos hemos ordenado de manera tal de poder respetar nuestros derechos, nuestras garantías que surgen de la Constitución Nacional. Entonces, este principio lo explicamos, pero
sabemos que hoy no podría aplicarse, que tiene un límite en el artículo 36 de la Constitución Nacional reformada en el 94. Ahora, decimos que, y habíamos hablado de una relación de fundamentación, entonces vamos a tener que tener alguna forma, algún mecanismo para poder decir si esa relación de fundamentación es correcta o no, si la norma inferior respeta a la norma superior. Es decir, entonces yo voy a tener que hacer una especie de test de validez. Yo le llamo como un test de validez. Cuando la norma inferior haya sido dictada por el órgano que corresponde, siguiendo el procedimiento que corresponde y respetando los contenidos de la norma superior, yo puedo decir que la norma es válida. Entonces hay tres aspectos que vamos a ver: órgano, uno, procedimiento y norma y contenido sería, contenido material. Contenido material, no nos confundamos, vamos a borrar esto, que son tres aspectos de la norma superior. Es decir, vemos, tomemos una ley, el Código Penal. El Código Penal fue dictado por el órgano que corresponde, sí, fue dictado por el Congreso de la Nación. Entonces, está bien, el órgano es correcto, porque lo dictó el Congreso de la Nación. El procedimiento que se siguió es correcto, sí, porque fue a la Cámara de Diputados, pasó a la Cámara de Senadores, fue aprobado por las dos cámaras, es el procedimiento que se establece para la sanción de una... se cumple. Respeta el contenido material de la Constitución Nacional. Y bueno, hasta el Código de 1921, hasta el día de hoy parece que lo respeta. O sea, que no lo respetaría si estableciese, por ejemplo, que en el robo la pena sería de cortarle un dedo. ¿Por qué? Porque la Constitución Nacional dice que no puede haber penas crueles. Entonces, cortarle un dedo, cortarle la mano, someterlo a azotes, no puede haber en otras legislaciones. Para nosotros eso no puede ser, porque nuestra Constitución Nacional que está arriba dice que no se admiten las pruebas crueles e inhumanas, las penas crueles o inhumanas. Cortarle el dedo, cortarle la mano, someterle a una azote sería una pena cruel e inhumana. Entonces, si nuestro Código Penal hubiese establecido eso, violaría el contenido material. Entonces, cada norma, cualquier norma, por más modesta que sea, yo tengo que mirar si respeta estos tres aspectos: órgano, procedimiento y, si no concurre, la norma inferior sería inválida. Si yo veo que hay algo si el Código Penal lo dictó la legislatura de Mendoza, y ese no es el órgano. El órgano no puede, de Mendoza, la provincia de Mendoza no puede dictar un Código Penal. Entonces ahí está fallando algo. Será el procedimiento el que corresponda, porque se juntaron las dos cámaras de diputados de acá de Mendoza y dijeron: vamos a hacer un Código Penal para todo el país. Bueno, lo aprobó diputado, lo aprobó senadores. Y sigue el procedimiento, está bien. Y el contenido no viola ninguna norma de la Constitución, pero no es el órgano, no es el órgano. Entonces, por más que no viole ninguna norma de la Constitución, como no es el órgano, será inválido. A usted ninguno nos van a poder aplicar un Código Penal dictado por la provincia de Mendoza. Ahora, este test de validez puede tener algunas pequeñas situaciones que generan lo que se denominan las excepciones, por vía del principio de habilitación. Es decir, que una norma inválida puede, por este principio, transformarse en norma válida. Eso es medio raro. No, hay ciertas situaciones que sí pueden ocurrir. Por ejemplo, resulta que hay un terreno, un campo, donde va a pasar un camino, se va a proyectar. Entonces el gobierno de Mendoza dice: vamos a dictar una ley, porque la expropiación es por ley, vamos a dictar una ley para expropiarle a ese señor una parte del terreno
para que pase el camino donde va a ir el micro, que va a llegar a esa zona. Muy importante, esto es una cuestión de utilidad pública. Entonces manda la ley a la legislatura sigue el procedimiento, la aprueba, y tenemos la ley. Pero yo que soy el dueño del campo, que me van a expropiar, porque han dictado la ley, me van a pagar 10 millones de pesos por el terreno que me van a expropiar, 50 millones, 20 millones, me voy al abogado y le digo, mire, la legislatura ha dictado una ley, me van a expropiar el terreno y me van a indemnizar, está bien, como dice la ley, pero no es de utilidad pública. Lo que pasa es que el gobernador tiene allá al fondo un terreno y una finca, y entonces quiere pavimentar eso. Entonces quiere pasar por mi campo, entonces me va a expropiar y va a ser flor de camino para él. No hay utilidad pública. Entonces acá está faltando, y está bien, la ley siguió el órgano. El órgano lo hizo la legislatura, el procedimiento es correcto, pero el contenido material no, porque la Constitución dice que es por causa de utilidad pública y acá es por una vivada para el gobernador. Entonces yo podría plantear una acción judicial para que se declare la invalidez de esta norma. Pero aparece un tema que el abogado dice, pero dígame, ¿su finca cuánto produce? ¿Ese terreno en cuánto lo perjudica a usted? No sé, una finca abandonada, no gano nada con la finca. Bueno, porque le van a dar 10 millones de pesos por ese terreno. Y usted, la parte que le queda, podría mejor. Bueno, sí, viéndolo desde ese punto de vista no está tan mal. Me interesaría la plata. Y bueno, entonces no digamos nada, cobro los 10 millones de pesos, chao. La norma inválida se transforma en válida. Porque lo mismo la utilidad pública no aparece. Lo que aparece es mi interés personal en cobrar los 10 millones de pesos. O sea, yo que tengo la posibilidad de cuestionar la norma, no la cuestiono. Un preso al que el juez lo ha condenado a 5 años y probablemente el abogado dice, no, vamos a hacer un recurso, la norma es inválido porque el juez es el órgano, se siguió los procedimientos, pero he puesto una pena desproporcionada y eso viola principios constitucionales. Entonces podemos atacar esa sentencia, pasa todos los días, podríamos atacar, pero por ahí el preso dice, no, porque yo ya tengo la salida, voy a obtener la libertad condicional, no voy a recurrir nada, la voy a aceptar, pero podría obtener 4, me dice, pero ya está, no quiero más. O no voy a pagar más abogado, cualquiera sea la razón que tenga esa persona para no cuestionar, no recurrir, no apelar el fallo del juez. Eso ocurre todos los días, por conveniencia. A usted paro el auto ahí, bien parado, pero viene ahí un señor de la municipalidad y dice, no, está pisando la cosa de acá, multa. 500 pesos, menos 5.000, 3.000. Y digo, no, pero eso está bien, es el órgano, el procedimiento, pero no es cierto lo que dice ahí. Yo no estoy pisando, no he violado ninguna. Entonces me está condenando mal. Mi defensa, sin derecho de defensa, sin nada, está mal. Viola la norma material, que generalmente es donde está la violación. Ustedes ya habrán intuido que generalmente la violación está acá. No está en el órgano o en el procedimiento. Es raro que la multa me la venga a poner, qué sé yo, un concejal. Que diga, no, miren, no tiene la facultad para hacerlo. El procedimiento generalmente se sigue. El problema es la violación material. Y acá pasa lo mismo. Dice, no, pero mire, esto es inválido porque han violado mis derechos. No puede ser que me impongan. Sí, pero yo tengo que sacar el registro del conductor mañana, no puedo empezar. Y bueno, voy a pagar, ¿cuántas veces a la semana? Voy a pagar la multa y listo, porque yo tengo que seguir, no me puedo parar acá. No tengo tiempo. Me hicieron mal la fotomulta, lo que sea. Bueno, pero yo no puedo poner a discutirla, porque no tengo tiempo, prefiero pagarlo. Cuando yo lo pago, lo estoy convalidando. O sea, la norma que era inválida, sin darnos cuenta la hemos transformado en válida. O sea que hay una excepción. Lo normal es que las normas son válidas, en general son válidas. No asustemos tanto tampoco de esto. En general, todas las disposiciones, todas las normas, todas las sentencias que se dictan son válidas. Algunas veces hay invalidez, pero nosotros,
por nuestra conducta lo consentimos y entonces la norma se transforma en válida. Bueno, y entonces caemos en las transgresiones. Por eso ahora lo que habíamos mencionado al principio adquiere, ya lo podemos, tenemos el conocimiento para poder decir de qué estamos hablando. Por eso es inconstitucional. Depende del tipo de transgresión que sea, esa palabra que nosotros utilizamos es inconstitucional, es anticonstitucional, estamos diciendo eso. Hay una invalidez cuando nos reducen el sueldo, pero salimos corriendo a ver al abogado. Siempre el gobernador, ahora pues, que dicta una norma, nadie puede cobrar más que el... Hay gente que se ve afectada porque tenía un sueldo superior, habrá ido, supongo yo, habrá ido al abogado. Le ha dicho, mire, sí, el gobernador lo puede hacer, siguió todos los procedimientos, pero está afectando mi derecho de propiedad y mis derechos adquiridos. Yo hace 20 años que cobro ese sueldo. ¿Cómo no va a reducir el sueldo? No puede reducir el sueldo. Será para los otros, pero no para mí. O sea, para los que asumen en el futuro. Pero a mí no me puede afectar. ¿Qué es lo que está diciendo esa persona? Que está en el diario. O sea, y lo que está diciendo es que el gobernador ha dictado una norma inválida porque le ha afectado su derecho material de propiedad, que está garantizado en la Constitución. Y los derechos adquiridos, que también están garantizados en la Constitución. No se pueden afectar derechos adquiridos. Entonces, bueno, hay un problema. Y eso va a plantear. El gobernador dirá que ese derecho adquirido no existe, que eso no importa, pero la discusión se va a generar. No se va a discutir ni el órgano ni el procedimiento, se va a discutir el contenido material, si eso afecta o no mi derecho de propiedad. O sea que todos los días pueden estar ocurriendo, y por eso nosotros decimos, aparece ahora, entendemos esto de inconstitucional. Eso es inconstitucional, no nos pueden hacer esto. No podemos, con la salud, cuando voy a la obra social y voy con un tema de fertilidad, o dice, no, eso no se cubre. O de problema de SIDA, no, eso no se cubre. Pues, usted dice, no, pero acá hay algo, el derecho a la salud, que está bien, el órgano tiene la facultad, no sé, el que sea, el procedimiento será correcto, pero el contenido material no, porque a mí la Constitución me garantiza mi derecho a la salud, y esto estaría afectado, tendría que hacer un juicio, pero lo que se va a discutir es eso, y usted va a decir, es inconstitucional, anticonstitucional. Entonces acá ya los ven, validez es lo que estamos viendo, órgano, procedimiento y contenido. Pero vamos a ver otra palabra, que es la palabra vigencia. Pues una ley está vigente, es diferente la validez que la vigencia. Hay normas válidas que no están vigentes, que han perdido vigencia. O sea, no hay que confundir la validez con la vigencia. Se puede confundir un poco más la vigencia con la positividad, pero tampoco es lo mismo. Tampoco, y ahora vamos a distinguir, porque ustedes esos términos muchas veces, o cuando nosotros estemos explicando la materia en otra de derecho penal, vamos a ver qué quiere decir esto de que está vigente. Porque yo digo puede ser válido y no está vigente. Por ejemplo, un ejemplo clásico que hoy ya ha perdido un poco su sentido originario, pero nuestra Constitución Nacional, por ejemplo, dice que todos los juicios criminales de la República Argentina se deben concluir a través de jurado, de juicio por jurado. Eso lo dice la Constitución de 1853. Pasaron más de 100 años y nunca había ningún jurado. Y sigue sin haber jurado dispuesto por ley nacional. O sea, pero la norma es inválida. No, no es inválida. La norma es válida. Porque los primeros constituyentes, que era el órgano, siguiendo el procedimiento de una asamblea constituyente, dictó esa norma, que está en la Constitución, y sigue estando en la Constitución. No la modificó la reforma del 94, así que el órgano y el procedimiento y el contenido tampoco viola ningún contenido, al contrario, es un sistema transparente de justicia y que el pueblo puede intervenir en la decisión en los casos más graves. Sin embargo, pasaron más de 100 años y no había ningún jurado, ni hay jurado en toda la República Argentina, en Córdoba, Mendoza, Neuquén, la provincia de Buenos Aires. Hay muchísimas, no sé si llegan a 5 o 6 provincias, Chubut, que tienen juicios por jurado. Entonces, esa es una norma que manda
que todos seamos juzgados por jurado y que no se cumple. O sea que es una norma válida, pero que en realidad no tiene vigencia. No tiene vigencia, pero es válida. Y es derecho positivo porque está en la Constitución. La positividad es la norma que está vigente hoy y que figura en una norma que es válida, que figura en una norma escrita. O sea, lo que no es derecho positivo es lo que se cambió. Por ejemplo, dictamos en el año 2015, la República Argentina dictó un nuevo Código Civil. Ese es el derecho positivo. El que no es positivo es el Código Viejo. El código que se derogó, que hizo un jurista que se llamaba Vélez Sarsfield, se le encomendó que hiciera ese código, que duró hasta el año 2015, también un código centenario, ya no es más derecho positivo. Nuestro Código Penal, que viene de 1921, sigue siendo derecho positivo. Será muy viejito, pero sigue siendo derecho positivo porque no se consigue aprobar un código nuevo. Ahora el gobierno ha mandado de vuelta, ya siempre mandan ahí proyectos siempre ha habido un proyecto para modificar, pero nunca se ha aprobado. Sigue el código. Ese es el derecho positivo. Es decir, cuando usted dice, ¿qué norma es positiva? ¿Qué derecho es positivo? Y el que está hoy, el que yo puedo ver la ley, esta ley es derecho positivo. ¿Tiene vigencia? Y capaz que no, porque no se aplica. ¿Es válida? Sí, es válida, pero no tiene vigencia. Es válida, es derecho positivo, pero no tiene vigencia. Son excepciones, por eso mencioné del jurado. Y acá, ya para ir cerrando este tema, aparece lo de los valores, que es lo que yo les mencionaba al principio, que es como la base de cualquier ordenamiento jurídico. El de acá, decíamos el de la India tiene la vaca, nosotros no, pero hay valores. ¿Sí? ¿Qué son los valores? El valor no se da en la categoría del ser, que los valores no son, habrán visto con las cosas, los objetos naturales, que están en la experiencia y demás, están dentro de la categoría de las cosas que son. Los valores, en realidad, para esta teoría filosófica, creo que es correcta, los valores en realidad no son, sino que valen. Y tienen un contravalor, un polo y un contrapolo. Es un contravalor, no dice que sea positivo o negativo, es un valor opuesto. Y en realidad, lo que ocurre con los valores, esta teoría nos explica, nos dice, mire, en realidad los valores son válidos en todo, siempre han existido. Nadie inventa un valor. No es inventar la luz eléctrica ni descubrir la pólvora. El valor siempre ha existido, sino que es el ser humano el que no ha podido, todavía no lo ha descubierto. O sea, los valores no se inventan, sino que se descubren. Yo descubro el valor. Los valores están. En la época de las cavernas y los hombres primitivos también existía el valor paz, cuando se estaban todos matando. Lo que pasa es que el ser humano no había podido entender o descubrir la existencia de ese valor. Entonces hay un plexo de valores que se han ido a través del tiempo, del transcurso de la humanidad, y que se han ido gestando. Entonces van apareciendo la paz, el orden, la libertad, la solidaridad como un valor. Ese es un descubrimiento más contemporáneo. El concepto de solidaridad, se dice, es un valor la solidaridad. Pero ese valor, solidaridad, no se tenía quizá 500 años atrás o 600 años atrás. O tolerancia. O tolerancia. El primero que se empieza un poco, entre los primeros sería el orden. El orden es uno de los primeros, que es colocar cada cosa en su lugar. La sociedad más primitiva, ya ese valor orden es el que intentan empezar a preservar. ¿Y cómo será
el descubrimiento no significa que yo lo descubra, que sea como la luz, el invento que lo prende y funciona. Porque en realidad, si nosotros mencionamos todos estos valores, vemos que no están definidos. Los hemos normativizado, sí, porque para la paz tenemos un montón de normas en la Constitución para tratar de garantizar la paz, para no nos matemos entre nosotros. O sea, para el orden, vaya si no hay normas constitucionales para el orden, para la solidaridad, los derechos del trabajador, todo lo que ustedes quieran. O sea, hay una serie, nuestra Constitución es un claro ejemplo, como otras constituciones del mundo, de que estamos tratando, hemos normativizado esos valores, pero eso no significa que se hayan concretado en la realidad, porque de todas maneras no hay paz, no hay orden, no hay solidaridad, no hay tolerancia. Es decir, los hemos descubierto, pero no los hemos podido, si no tendríamos una sociedad perfecta. Toda sociedad, a medida que puede ir no solamente normativizando, sino que sus ciudadanos, su comunidad, realmente respeten esos valores, va a ser una sociedad mejor. Cuando la sociedad no respeta esos valores, no los puede, digamos el respeto, pero no puede hacer que eso sea una práctica de toda la comunidad, y que la gente se comporte de esa manera, y bueno, evidentemente habrá una sociedad más injusta, con menos tolerancia, como dijo usted, ¿cierto? Con menos orden, cada uno quiere hacer lo que quiere, eso no es orden. Por más que sean legítimos los derechos, de una sociedad más ordenada, usted no va a tener, como ayer en Buenos Aires, que ayer no tenía por dónde andar, porque estaba todo tomado. Sí. Hay sociedades, si usted va a Suiza, eso no ocurre. Sin embargo, en Suiza hay seres humanos igual que nosotros. Pero bueno, es otra evolución de la cultura, de la educación, allá hay otros problemas, ¿cierto? O sea, son menos, está mejor distribuida la riqueza, pero bueno, no se llama ordenada, nadie lo puede negar. No te puede dejar las cosas, puede dejar el auto con la llave, no tiene reja en la puerta. Bueno, no vamos a hacer eso porque ni yo tampoco especialista en ese tema, pero somos observadores, nos damos cuenta de que hay sociedades como, no significa que sea poder económico, porque Estados Unidos también es intolerante, desordenado, peligroso. Claro. O sea, hay algunos pueblos tranquilos, pero los demás, Nueva York, esas cosas, no es fácil. Es decir, que no es un problema de capacidad económica de un Estado, de las posibilidades. Puede ser el Estado más rico del mundo y sin embargo no puede ganar. Es más, vive en guerra, se da contra otro, pero sus ciudadanos no pueden decir que gozan de la paz, porque no saben en qué momento los van a meter en un ejército para ir a defender su país. O sea que tampoco ha podido cristalizar en la realidad eso valores. Pero lo cierto es que desde el punto de vista jurídico, que eso ya sería una cuestión más filosófica, o de ver qué es lo que le pasa al hombre en algunos lugares, por qué nosotros no podemos, por qué Estados Unidos, aunque tenga poder económico, y por qué países quizás más simples, han podido, Holanda, Bélgica, Suiza, Suecia, Austria, han podido, los Países Bajos, han podido establecer un nivel de vida quizás no tienen ejército, ¿no? Bueno, algo le encontraron la vuelta al tema que nosotros no le podemos encontrar, y que Estados Unidos tampoco se lo puede encontrar, ni Francia, tampoco son el paraíso. Bueno, pero para nosotros, juristas o abogados, ¿qué es lo que nos interesa? Los valores nos interesan en cuanto esto es la base de nuestra Constitución. Esos valores, paz, orden, ese plexo valorativo es el que está reflejado en nuestra Constitución, y habrá algunos que quizá el día de mañana tengamos que reformar, ¿sí? Cuando aparezca algún otro valor, así como se agregaron el tema de los derechos del trabajador, entonces, porque eso responde a una valoración histórica, el artículo 14 bis, todo eso que está en la Constitución Nacional, que no existía valores que no se habían captado ni normativizado en la Constitución del 53. Lo mismo que con los movimientos feministas, etc. Se van tomando, aparecen nuevos valores reconociendo derechos que antes no existían.
pasar. Bueno, vamos a descansar un ratito y vamos a ver este tema de fuentes del derecho. Ya estamos hablando de 10 minutos.
Bueno. Sí, hacemos un rato más. Parece que los sábados cuesta venir. La vez pasada pasó lo mismo, que el viernes estaba lleno. Sí, yo vi claro, porque el me sábado. pasó como el decano. Sí, claro. yo vine un ratito y Sí, estaba allí. estaba llenísimo. Y el sábado. Y el sábado ya hubo una reservación. Bueno, claro, acá es para los que no son abogados, porque Claro. supuestamente los abogados, supuestamente, porque gran parte de esto, no sé si sigue filmando. Sí. Bueno. ¿Y no se creó? Y ahora vamos a reiniciar. Bueno, entonces. Bueno. Sí, seguimos, porque si no acá se